La reencarnación no existe, no existe. No. Y lo digo así y lo repetiré para quien necesite escucharlo de nuevo. No existe. La reencarnación rompe con el sentido único del ser. Nosotros en nuestro laboratorio hemos realizado experimentos sobre precognición, la posibilidad de anticipar hechos futuros impredecibles. Nuestro cerebro anticipa estímulos, anticipa hechos futuros, puede acceder a información futura que aún no ha ocurrido. Y lo hace a través de mecanismos que científicamente no tenemos ni idea de lo que ahí ocurre, pero ocurre. La muerte no tiene aún explicación por la ciencia. Creo que la ciencia tiene sus propios límites por la propia condición de cómo produce o cómo se produce el conocimiento científico. Yo estoy convencido de que la vida no se termina con la muerte y podría aportar razones para ello. Y no serían razones estadísticas. Bueno, la teoría de la evolución no resuelve el punto sobre los porqués. Hemos llegado hasta el punto biológico en el que nos encontramos. ¿Y por qué mi cerebro es lo que es a día de hoy? No, es que la respuesta está en tus genes. Ya, ¿y quién puso esos genes? La cuestión es, ¿y por qué tuvo que suceder así si es que la ciencia nos propone que fue así? Ah, es que eso lo que tú planteas es metafísica. Ah, claro, pero es que es la propia metafísica, ¿no? La que quizás nos permite plantearnos y no responder, pero sí reconocer el misterio de que el final no es la muerte. 3, 7, 4. Bueno, estamos aquí en la ciudad de Madrid, la capital de España, y hace más o menos un año tuve un encuentro que yo catalogo casi de mágico, porque me encontraba en la ciudad de Mérida, en Yucatán, en México, y vi una publicación en Facebook de un buen amigo que ya ha estado aquí en el canal, y le dije, no me digas que estás en México. Y me dijo, sí, estoy en México, vamos a vernos. Y este buen amigo era Alex Escola Gascón. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Muy buenas, Xavi. Bien. Contento de compartir este espacio y una vez más, pues nada, a generar vidilla. Sí. Bueno, pues como he dicho, fue muy divertido encontrarnos en México porque no te había visto más hasta hoy, un año después y en Madrid. Interesante encuentro, ¿no? No, desde luego lo de Mérida fue espectacular, fue surrealista, ¿no? Porque ni tú ni yo lo programamos. Yo iba allí por una convención que tú tampoco pues ni estabas inscrito, ni estabas registrado ni nada. Y fue pues eso, pues por Facebook que viste algo comentaría, lógicamente, y me dijiste, oye, vamos a hacer por vernos. Y tanto. Y acabamos comprando unas chanclas para que te fueras a los cenotes. Tal cual, ¿eh? Bueno, es que claro, a ver, ahí teníamos un plan, teníamos pues eso, excursiones y pues no, yo no iba con el calzado adecuado para ir a chapotear cenotes, no. Bueno, Alex, pues dicho esto, antes de arrancar la conversación, porque viene una conversación de las que te gustan a ti. Yo sé que te gusta levantar ampollas, lo has dicho muchas veces, y hoy viene ese tipo de conversación, o no, depende, porque yo creo que va a ser muy enriquecedora y se lanzará a luz a muchos motivos, bueno, a muchos temas que se han hecho muy mainstream últimamente y que creo que tu punto de vista va a ayudar a muchas personas a comprender qué es y qué no es. Antes que nada, para mi audiencia que aún no te conozcan, me encantaría que te presentaras quién eres y quién haces y qué haces, si quieres, así es cuento. Pero que la Muy gente bien. sepa quién eres, hombre. Pues a ver, soy un científico de la Universidad Pontificia de Comillas, imparto clases de matemáticas, de estadística y pues toda mi vida he estado dedicándome al estudio y al mundo de lo que viene siendo la academia, siendo becario, siendo pues bueno, pues científico adjunto, investigador, antes estaba en Barcelona, ahora me toca estar aquí y justamente pues bueno, siempre en torno a la cuestión que es mi tema de especialidad, el cómo medimos las cosas, el acto de medir y la validez y la calidad de las mediciones que hacemos. Y eso aplicado pues, a distintos ámbitos. También a lo que viene siendo la ciencia de lo desconocido. Eso es muy interesante. Que por cierto, él ya estuvo aquí hace más de un año. Cuando acabe este episodio, os invito a que vayáis a ver el otro, lo dejaré en la caja de comentarios. Vámonos al grano, que me enrollo mucho. La supraconsciencia es un tema, como ya he dicho, que es interesante, pero me gustaría saber tu opinión
¿Y qué dice la ciencia sobre la supraconsciencia? Es un término que no sé quién lo acuñó, pero que está muy de moda. Bueno, es un término que si está muy de moda es porque nos permite simplificar muchos contenidos y nos permite hacer de lo complejo algo excesivamente simple. Y ahí está, digamos, lo bueno y el problema, ¿vale? Porque una cosa es la simpleza y la otra es la sencillez. Y estamos en un momento social pues, que se confunde el ser simple con el ser sencillo. Entonces, el término ya parte de una base, ¿cómo te lo diría? Pues ya te digo, funcional, porque simplifica, pero simplifica demasiado. ¿Y qué es lo que simplifica? Simplifica la idea de que la vida no se termina con la muerte y la experiencia consciente perdura, más allá de la muerte física, de la muerte biológica del cuerpo. Supra, el prefijo, significa por encima de, ¿vale? Y por lo tanto, por encima de la consciencia en vida, por encima, bueno, entonces, por encima de la vida, después de la vida, y figuraría esa especie de continuidad. Claro, esto como presentación, ¿no? Como presentación, pero aquí empezamos ya a ver algunas astillas. Es decir, continuidad, vida después de la muerte. Bien, lo que nos tenemos que parar a pensar, porque claro, hablar de supraconsciencia sin antes detenernos a pensar qué es la consciencia, qué es la experiencia consciente y cuántas definiciones tenemos de eso, pues no sé, creo que sería imprudente, ¿no? Es decir, la idea general ya la he dicho, pero cuando hablamos de consciencia, ¿a qué nos estamos refiriendo? Yo esto lo hago sencillo, que no simple, diciendo que consciencia tiene tres tipos de significados, ¿vale? Tiene un significado relativo a la ética y a la moral, conciencia en cuanto a la noción de lo que es el bien, noción de lo que es el mal, la distinción, ¿no? Es decir, algo que se va adquiriendo, digamos, a lo largo del ciclo vital y se consolida en la edad adulta, ¿vale? Bien, ahí puede intervenir o no la idea de religión, religiosidad y espiritualidad, pero eso sería, ¿no?, otro melón. O sea, primer bloque, ¿no?, de significados y de definiciones con respecto a consciencia. El tema de la ética y la moral y sobre todo el saberlo distinguir. En ciencia, cuando se habla de discriminar y distinguir entre dos partes, ¿no?, se usa la palabra pues, discurrir, pensar, ¿no? En un plano quizás mucho más profundo hablaríamos de discernir. No de discurrir, discernir. Siguiente bloque. La consciencia entendida como un estado de la experiencia. Un estado de la experiencia a nivel biológico, a nivel perceptivo y a nivel sensorial. Sería, digamos, el bloque de las definiciones médicas y de las definiciones más, digamos, técnicas. Técnicas, exacto. ¿De acuerdo? Consciente es aquel, ¿no?, que reacciona a determinados estímulos. ¿Qué estímulos? Bueno, pues... Calor, frío... Bueno, sí. por ejemplo, se podría coger pues, una aguja, ¿no? Y... Dolor, sí, ¿no? por ejemplo, claro, sí, ese sería uno de los experimentos, sería de psicofísica, pero con él podríamos llegar a establecer umbrales del grado de consciencia, ¿no?, de que tiene una persona en cuanto a nivel de reacción, ¿vale? Bien, pero eso sería en el campo biológico. Y luego estaría, digamos, consciencia concebida no solamente como una experiencia, no solamente como una idea filosófica en cuanto al bien, en cuanto al mal, en cuanto a lo que significa existir, ¿vale?, sino como una entidad propia, ¿vale?, como si fuera una fuerza propia en el ser humano. Una fuerza propia y con cierto grado de independencia ¿en relación a qué? En relación al cerebro, en relación al determinismo biológico. Es que ese es el kit de la cuestión, o sea, es la diferenciación de la materia física del cuerpo, ¿no? Y ese ente abstracto o no que se supone que tenemos fuera de este cerebro físico, de esta carne, de este recipiente. Exacto, el cuerpo sería un recipiente y la cuestión es, ¿en este recipiente qué hay? Hay un ser, todos llevamos un ser en nosotros, nos puede caer mejor, nos puede caer peor, lo tenemos que definir, lo tenemos que ir construyendo, lo tenemos que ir madurando, procesando, hasta que en la vejez, ¿no?, si la vida nos lo permite, pues también tiene su final, al menos en esta vida, ¿vale? Ahora bien, este ser, ¿qué es lo que lo define? ¿Qué es lo que lo caracteriza? Aquí es donde entraría esa palabra consciencia como identidad, ¿vale?
como identidad para el ser y no solo como identidad que está dentro de nosotros, es decir, lo que está en nuestra mente, pues al fin y al cabo podríamos hablar de ente, como idea, ¿no? La noción, pero si también decimos que hay algo fuera, pues ya es una entidad, ¿vale? Es decir, ¿qué es lo que te permite ser? A ti, como individuo, ¿qué es lo que te permite ser? ¿El acto de respirar, por ejemplo? ¿El acto de procesar información sensorial como olores, como ruidos o sonidos del entorno? ¿Qué es lo que te hace ser? Dentro de este bloque de definiciones de consciencia encontraríamos consciencia como justamente lo que te hace ser. Es esa marca, esa especie de, bueno, de troquel que te permite existir y darte cuenta de las cosas. Claro, a partir de aquí, el siguiente eslabón, ¿no? Si vamos un pisito más arriba, es donde estaría esa supraconsciencia. ¿Dónde están las astillas? Para empezar, no existe ningún consenso científico sobre lo que quiere decir supraconsciencia. No existe. No existe. No. Yo... O sea, a nivel científico, este término no está acuñado. Digamos. No. No. No está acuñado, pero vamos a ver. Has abierto un melón interesante, ¿eh? Porque ahí afuera sobre todo con el tema ECMs y tal, es la palabra mainstream, es la supraconsciencia. Sí, pero ¿qué hay que mear? ¿Colonia o algo? Por eso te digo. No sé, porque... Por eso te digo que me parece fascinante tu punto. Si ni tan siquiera la ciencia no es que no lo acepte, sino que no han acuñado el término, ¿no? ¿A eso te refieres? No tengo entendido que lo haya, digamos, institucionalizado, lo haya establecido dentro de algún discurso, de alguna clasificación. Sé que a finales del siglo XIX, un filósofo francés, católico, pues sí que utilizaba el término de supraconsciente. Él hablaba de inconsciente, él hablaba de preconsciente, consciente, supraconsciente. Sería pues otro eslabón más. Pero claro, este supraconsciente, y él, que de nombre Jacques Maritain, este es el nombre del filósofo, él lo que proponía era relacionarlo con estados relativos al misticismo. ¿De acuerdo? Claro. Vamos a ver, para que esto se pueda entender... Más de su campo, digamos, o un campo más religioso, quizás. No, claro, es que él era teólogo, filósofo y teólogo, y por lo tanto, bueno, parte de su trabajo consistió en las distintas maneras en las que podemos buscar a Dios y podemos encontrarnos con Dios. Entonces, hablaba de fuentes de conocimiento, ¿no? Y claro, pues fuentes de conocimiento... A nivel general, pues podríamos destacar el conocimiento a través de la razón, es decir, a través de la lógica, razonando, tomando decisiones, deduciendo, induciendo, ¿no? Bien, el conocimiento ¿en base a qué? En base a la experiencia, ¿vale? A la experiencia, ¿qué tipo de experiencia? La experiencia sentida, es decir, a la que se percibe, a la sensorial. Está también la fuente de conocimiento fundamentada en la comprobación. Esa sería una de las fuentes más importantes para la ciencia, lo que se puede o no comprobar, ¿vale? Y también habría lo que se conoce como la fuente del conocimiento revelado, que ahí es donde estaría el conocimiento místico, ¿vale? ¿Por qué estoy haciendo esta distinción? Porque, claro, cualquiera me dirá, bueno, sí, Alex, pero me hablas de supraconsciencia y ahora conocimiento místico y, bueno, si me criticas que una cosa no se sabe lo que es, pues ¿qué es el conocimiento místico? Bueno, pues sería... más que un conocimiento en sí mismo, una fuente, una forma de acceder al saber, que, pues bueno, implicaría y activaría varios tipos de prácticas. Una de ellas sería la contemplación, por ejemplo, ¿vale? Por ejemplo. Ahora bien... ¿Rezar se consideraría también? Bueno, se puede rezar contemplando. La contemplación es un tipo de oración. De oración. Sí, por ejemplo, pues ante la exposición del Santísimo... Pues uno puede rezar contemplándolo. Okay. Y en esa contemplación uno puede recibir una inspiración, ¿no? Puedes tener ideas. Otra cosa es, ¿y qué haces con esas ideas? ¿Cómo las trabajas? ¿Cómo te las tomas? Bueno, muy bien. ¿Cómo las asumes, no? Cada cual es un mundo, ¿sí? Pero justamente el conocimiento se revelaría, ¿no? A través de, digamos, esas ideas. Esto sería el conocimiento revelado especial o el propio, que se dice. Luego estaría el conocimiento revelado
general, ¿no? El general, el normativo, que sería el escrito. Y por lo tanto hablaríamos de textos sagrados, entre ellos la Biblia, ¿vale? Pues claro, esto ya es teología, ¿no? Teología sistémica, y no me quiero ir por ahí, ¿vale? Retomando la cuestión de la supraconsciencia, no hay un consenso científico sobre qué es. El conocimiento popular lo que nos dice es eso, continuidad de la consciencia, ¿no? Más allá de la muerte, es decir, después del fin de la vida que tenemos aquí. Y justamente como no hay unos límites claros, porque cuando hablamos de que no está institucionalizado, no es algo pues que se pueda utilizar formalmente, la cuestión es, ¿y dónde están las fronteras, ¿no? De lo que estaría dentro y fuera de esa supraconsciencia? Entonces aquí habrían dos astillas que a mí me gustaría destacar. La primera, hay gente que confunde supraconsciencia con la cuestión de estados elevados de la consciencia. Como se podría llegar a la meditando, quizás. Por ejemplo, ¿no? Estados elevados de la consciencia, podríamos llamarlos también estados ampliados de la consciencia, dependiendo, pues bueno, de la prudencia que le queramos dar, pero incluiríamos hipnosis, incluiríamos la meditación, podríamos incluir como práctica la contemplación que estaba mencionando antes, ¿sí? Entonces, son estados no ordinarios, ¿vale? Son estados de la experiencia que uno no tiene de manera aleatoria en su día a día porque sí. O de manera consciente, normal, o sea, normal, que es tu estado natural o normal. Tú y yo lo que estamos haciendo aquí es una experiencia consciente de dialogar, intercambiar, ¿no? Palabras, pero ni meditamos ni estamos, digamos, tratando de buscar algo superior, ¿vale? Superior a lo que pues, la propia charla nos pueda dar. Que si hay alguien que se inspira, ¿no? Escuchándonos, ¿no? Y que levita, por favor, que mande, ¿no? Un correo, exacto, que lo escriba, pues a mí... Estoy levitando. Pues oye, por favor, ante todo libertad de expresión. Totalmente. ¿Vale? No, pero este grupo, ¿no? de estados, digamos, expandidos, como decía, elevados de la consciencia, no es lo mismo o no tendría, ¿no? que solaparse con la cuestión de la supraconsciencia, ¿vale? Y aquí sí que la gente lo mezcla. Por ejemplo, yo he escuchado a más de uno referirse a la supraconsciencia como aquel estado de la experiencia en el que uno encuentra la felicidad máxima. Hacer algo, tener que poner en práctica algo, llamémosle meditación, una meditación especial, ¿no? No diré curso porque eso ya sería puro mercantilismo, pero hacer algo para... no, claro, es que aquí yo las tengo que dejar. Yo las tengo que dejar y, oye, quien se pica, jos come. ¿Me explico? Efectivamente, ¿vale? Pero tú haciendo eso, llegas a ese estado de supraconsciencia donde todo es felicidad, donde todo es paz, donde todo es amor, todo es bello, todo es infinito, todo es todo. Y el todo adquiere, bueno, una serie de atributos que bajo mi punto de vista, pues habría más incoherencia que coherencia, ¿vale? Porque eso no sería tanto una supraconsciencia, sino quizás algún estado elevado o alterado, esta sería otra expresión. Por ejemplo, cuando se ha tratado de investigar esto desde una vertiente más médica, se habla de estados alterados de la consciencia. Por eso digo, ¿no? Que me ha sonado más a eso, a un estado, esta felicidad suprema, que no sé qué. Oye, eso a mí me huele más a un estado alterado que no a algo supraconsciente. Desde lo que yo he entendido, no lo sé. Entonces, aquí habría bastante lío y bastante confusión. Y yo creo que merece la pena pues, poner el foco en las distintas diferencias o matices. En lo personal, yo no tengo nada en contra de la supraconsciencia, ¿eh? O sea, yo lo que busco es poner... No, yo te he preguntado y tú estás... Yo busco poner puntos sobre las IES y no en cualquier lado, que es lo que normalmente uno se encuentra cuando consulta en Google, ¿qué es la supraconsciencia? ¿Vale? Pues venga. Lo que sea, sí. A, B, C. Entonces... se confunde supraconsciencia con esta cuestión de estados pues, ampliados, elevados, alterados, que decías, de la propia consciencia, que si quieres podemos hacer otro podcast sobre ello, porque tiene mucho, digamos, mucho carrete, ¿vale? Para ir tirando del hilo. La cuestión es que también hay otra confusión, y es supraconsciencia, ¿no?
se confunde con alguna especie de entidad superior. Entidad superior que dentro de la tradición judeocristiana podríamos llamarla Dios. Podríamos atribuirle pues alguna noción de deidad. ¿De acuerdo? Claro, porque si es supra, está por encima de, ¿no? Es una consciencia que está por encima de la nuestra, de la consciencia que tenemos aquí, bueno, pues tiene sentido, es decir, sentido aparente, cuidado, ¿no? Sentido aparente de, bueno, pues claro, será una entidad superior. Entonces aquí es cuando viene una parte muy turbia y muy perversa, porque claro, ¿qué es esta entidad superior? ¿Cómo se llama? ¿De dónde viene? ¿Quién la envía? Es que ¿No? es totalmente así. Porque básicamente para el cristiano, y no quiero hacer tampoco aquí, pues no quiero hablar de religión, pero justamente en mi religión y en la de muchas personas, ¿cómo conocemos a Dios? Lo conocemos a través de la palabra, a través de la Biblia, a través, bueno, para el católico también de la doctrina y de los documentos magisteriales que tiene la Iglesia. Pero cuando nos salimos, digamos, de estos marcos de referencia religiosos, he mencionado la religión cristiana católica porque yo soy religioso, es la que vivo y es en la que yo me he educado, pero si me hubiese educado en otra, pues hablaría probablemente de otra religión. Correcto. Tú a la que rompes estos criterios, ¿no? Pues vuelvo otra vez a formular las preguntas. ¿Una entidad superior? Ya. ¿Quién es? ¿Quién la envía? ¿Cómo se llama? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Nos quiere bien? Porque claro, es que, claro. ¿no? Dices, depende cómo podemos aquí tener... Y ahí es donde hay un riesgo que a nivel cristiano yo diría, vaya, empleando palabras cristianas, habría un riesgo pastoral, habría un riesgo de abuso sobre, digamos, otras personas. Personas que quizás se encuentren en un momento vulnerable por la pérdida de un ser querido, en un momento vulnerable, pues por la razón y el motivo que sea, porque podríamos tener situaciones de ruptura pues traducidas en... Bueno, esperar un mensaje esperanzador que no llegará, que probablemente no llegue. Alguien, por ejemplo, que arrastra una enfermedad personal muy grande, no tiene por qué ser médica, a lo mejor es mental, y está en búsqueda de ese mensaje de luz, ¿verdad? Bueno, pues aquí es donde la persona que comunica, ¿no?, sobre supraconsciencia, si la toma como entidad superior, dependiendo de cómo caracterice a esta entidad superior, pues se podrían desencadenar, para mí, comportamientos delictivos y comportamientos psicopáticos. Wow. Que de esto no se habla, ¿no? No, pero es que... O sea, mira, dentro de lo que son colectivos espirituales y religiosos, como en cualquier tipo de colectivo, entenderemos que situaciones de abuso pueden suceder, ¿sí o no? Correcto. ¿Cuántas sectas han nacido? En base... No quiero hablar de nadie, pero me refiero que ¿cuántas sectas han nacido en base a utilizar creencias transformadas en engaños para sustraer bienes materiales a cualquier persona que necesita abrazarse a un mensaje que probablemente sea mentira? Y eso es una herramienta cruel, que hay gente que es cruel y la utiliza para hacer el mal, porque para mí es hacer el mal. O la utiliza inconscientemente, en la versión más benevolente, en la versión más cándida. Sí, también. O sea, por supuesto que hay gente de buena fe que creen cosas que no tienen ni ton ni son, pero que las utilizan porque le ven un poco de sentido. Pero ese poco de sentido no se dan cuenta que puede perjudicar a otros que te siguen porque necesitan esa esperanza. Bueno, ¿vender esperanza o vender humo? Claro, pero ellos lo ven como esperanza. La víctima lo ve como esperanza. No, ¿dónde está la diferencia? ¿Cómo? Porque yo creo que esto es muy importante. La diferencia está en que el que emite el mensaje, el que predica el mensaje, sabe o no sabe lo que está haciendo. Por lo tanto, una cosa es esperanza por ambas partes, de somos believers de este concepto, y la otra es, no, yo sé lo que te estoy contando para llegar a este fin. Y me da igual estar engañándote. Sí, los hay que podríamos decir que sabrían demasiado.
¿no? Sabrían demasiado. La preocupación no es que no tengan consciencia o no, No, es no, que saben mucho. saben mucho. Eso es muy peligroso, ¿no? Pues sí. Es muy peligroso que dices, oye, Pero me entiendes a qué me refiero, claro. pues, No, y por eso te digo que los hay que saben mucho, sí. Entonces, aquí la cuestión es que el receptor, ¿no? de todas estas palabras y mensajes. sobre conciencia y todo esto, ¿no? Sí, claro, estamos ahí. No, Sí, sí, no sí. estamos hablando yo qué sé, de los mensajes de los ovnis, ¿no? Estamos. Sí, correcto, sí. Que cuidado, supraconsciencia y ovnis también hay un eslabón muy fino, ¿eh? Ya. Volvemos otra vez a esa confusión de entidad superior. Claro, entidad superior es que, claro, pues si en un planeta muy lejano, ¿no? Como en Star Wars, en una galaxia muy. Claro, si hay algún tipo. Baja las letras esas, ¿no? O sea, si hay algún tipo de civilización mucho más avanzada que la nuestra, pues no van a ser superiores. Pues a ver qué les lleva la contraria, ¿cierto? Pero no, centrándonos en la cuestión, aquí el receptor sería pues un receptor vulnerable, un receptor pues, que no tendría herramientas para distinguir si lo que me están contando, me lo están contando por un bien, con bien y en pro de lo que es el bien común, si no mi bien, el propio, versus lo contrario. Y creo que es necesario el dar herramientas a la gente, darle herramientas a la gente que nos pueda escuchar, pues para que trate de ejercer, ya no digo pensamiento crítico, porque hoy en día menciones pensamiento crítico, no sé, es como pensamiento crítico, pues vas a cualquier colegio, educamos en pensamiento crítico. Pero sí, claro, luego, pues. Entras y. Exacto, ¿no? Educáis en pensamiento crítico. ¿Y qué técnicas pedagógicas usáis? Bueno, luego las. Bueno. Hay cosas que dices, me bailan, ¿no? Pero bueno, por no entrar en detalles. Creo que es importante la capacidad de cada cual para hacernos preguntas. Y eso sí tiene que ver con el pensamiento crítico. No voy a entrar en la idea del pensamiento crítico con esa especie de búsqueda de voy a desmontar al otro, ¿vale? No, este no es el objetivo. El objetivo no es clasificar de mal o clasificar de, ¿no?, algo ideal para nosotros mismos. O sea, yo voy a poner el foco en la cuarentena. Esto te lo comentaba antes mientras veníamos en coche. O sea, no hace falta ni enjuiciar ni llevar a la hoguera determinadas maneras de pensar ni determinadas creencias, no, como tampoco lo contrario. Ahora, poner el freno de mano, ¿no? Y decir. De ostracismo, ¿no? De, bueno, te aíslo, vamos a observar. Por lo menos parar. Parar y luego quien quiera pensar, ¿no? Porque hay quien solo quiere entretenerse, ¿no? Con lo anecdótico y con pedo, culo, caca, pis. Bueno, pues oye, pues no sé, pues para quien quiera pensar, ¿no? Pues lo ideal es que se piense, ¿eh? Porque así estaríamos contribuyendo con el nivel cultural del país, que esa es otra movida extremadamente grave, pero bueno. Yo tengo la sensación de que cuando miro, observo, ¿no?, a estos receptores, ostras, me sabe mal esa poca capacidad reflexiva o esa poca capacidad para hacernos preguntas, que no tienen otro propósito sino el autocuidado. Yo también, ¿eh? Mira, nunca lo he dicho públicamente, creo que nunca lo he dicho públicamente, pero lo voy a decir ahora. Yo he sido víctima de un gurú. Yo fui víctima de un gurú. ¿En serio? Sí. ¿Puedes contar algo? Sí, puedo contar la historia. Fui víctima de un gurú y vamos, me cameló, me conquistó, me hizo un lavado de cerebro, pero de arriba abajo. O sea, ¿En serio? ¿Pero de qué era? ¿Qué te contaba? O si quieres decirlo, no te preocupes, ¿no? Era alguien científico, es alguien científico. Entonces, bueno, esta persona contactó conmigo para ver, valorar, colaborar en algún proyecto conjunto. Y es que la figura del gurú no es una figura que se limite a las típicas sectas marcianas, ¿no? De la fin del mundo va a llegar mañana y si no haces esto y no das mis propiedades. O sea, esto saldrá en Los Simpson, que hay varias escenitas, ¿verdad? Pero la figura del gurú actual, y eso es muy importante, digamos, es una figura del tecnócrata, es una figura que se ha burocratizado, que se ha, pues justamente. Sí. Bueno, el perfil político mainstream que tenemos ahora. Sí, que no hace falta creer en ningún dios para ser este gurú que manipula a la gente, que engaña.
Entonces, los rasgos universales del gurú vendrían siendo la búsqueda de que el otro pierda su libertad y su autonomía personal. Y que le siga. ¿Vale? Para a cambio, justamente, crear relaciones de dependencia. ¿Vale? Esto se puede hacer al nivel que te dé la gana, en las relaciones de pareja, en relaciones en donde, por ejemplo, hay estructuras altamente jerarquizadas. Por desgracia, en la iglesia esto también ocurre. ¿Vale? O sea, crear una especie de síndrome de Estocolmo en la víctima. Sí. Algo así, ¿no? Sí. Los abusos de poder son de poder cuando quien es víctima de esos abusos tiene una posición jerárquica dentro de la estructura distinta o menor de quien precisamente ejerce esa conducta de abuso, ¿no? Si yo, por ejemplo, ¿vale? Soy profesor, alumno, hay alguna situación en la que yo, pues mira, pues me extralimite de mis funciones, cause algún mal, bien, hay una diferencia jerárquica. Pues eso podría ser un abuso. Esta es una posición de... Justo. Entonces, los gurús ya no llevan turbantes, no llevan mantas encima, capas, ni viajan en alfombra mágica. Sí, Todo, esa imagen, esa imagen caricaturizada, ¿no? Lo del planeta Raticulín ya quedó muy atrás, ¿vale? O sea, yo creo que esa época... Mucho. Los jovencetes que nos estén escuchando pensarán que yo soy del Pleistoceno superior, ¿vale? Pero un gurú que actúe de esa manera es un gurú que hace el ridículo. Ahora los gurús visten con bata blanca. Los gurús se ponen corbata, se ponen americana, se pone traje, ¿no? Traje Louis Vuitton, traje de alta calidad. Se han sofisticado. Totalmente, que llevan el cocodrilo comiéndoles el pezón, por si no ha quedado clara, ¿no? Sí. La cosa. Entonces, y esto vende, esto vende. Y no hay Dios, son gurús sin Dios, pero sí que mantienen esta especie de criterio de hacer que el otro pierda su libertad y su autonomía y crean relaciones de dependencia. Y a partir de ahí lo que sale, pues yo lo consideraría iluminismo. Iluminismo es que este gurú pues siente que posee una verdad, una única verdad, una verdad exclusiva, que tú no la vas a poder conocer ni comprender sin pasar por mí. Porque si yo soy el gurú y tengo esa verdad y es única y es exclusiva y es mía... Bueno, podríamos decir que se sustituye por Dios. ¿Puede ser? Justamente ese sería, digamos, ese sería el acto de arrogancia absoluto, ¿no? Llevado al extremo la búsqueda del reemplazo de la figura de Dios. Y no solamente es reemplazar, es también pervertir la figura de Dios y, en términos cristianos, los elementos sagrados que girarían en torno al testimonio de Dios. Entonces, es increíble cómo es tan sencillo y tan simple perder el norte. Sí. Entonces, enlazando esto con la supraconsciencia, una cosa es lo que has dicho a nivel de término y otra cosa es quién la predica y cómo la predica. Eso es lo que nos ha quedado claro con el tema de la supraconsciencia. Y además me parece muy interesante el punto que has sacado tú, totalmente. Ahora, pasando al siguiente punto, que es algo que no es que esté de moda porque viene de muy atrás, ¿no? El término de la reencarnación o el concepto o la creencia, ¿no?, que tienen otras religiones antiguas de la reencarnación. La pregunta es sencilla, pero la respuesta creo que no es tan sencilla y es si realmente, desde tu punto de vista y tu opinión, la reencarnación existe y si se puede demostrar, si se puede probar la reencarnación. Vamos a ver, distingo mi opinión, lógicamente, de lo que se haya podido no investigar al respecto. En mi opinión, no existe. La reencarnación no existe. No existe. No. Y lo digo así y lo repetiré para quien necesite escucharlo de nuevo. No existe. Es mi opinión. Y como opinión me podría equivocar. Cuidado. Eso también lo admito, ¿vale? Pero las opiniones son como los culos. Cada cual tiene el suyo, ¿verdad? Sí, claro. Yo opino que no existe, otro dirá que sí que existe. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, pues la argumentación. ¿Qué argumentos ofrecemos, ¿no?, a favor o en contra de? ¿Por qué digo que no existe? Bueno, la reencarnación, si tenemos que aceptar que es real, entonces hay dos problemas
éticos y ontológicos graves, ¿vale? Sí, el primero es que violamos directamente la unicidad, la exclusividad del ser, ¿de acuerdo? ¿Cuántos Xavis hay en el mundo? Yo creo que uno. Uno. ¿Cuántos Alex hay en el mundo? Espero, por el bien de la humanidad, que únicamente uno, ¿vale? Pero esta misma reflexión la podemos aplicar a cualquiera. ¿Cuántos Pepitos hay en el mundo? No, pero es lo que siempre yo digo, Alex. Mira, la reencarnación es muy bonita hasta que dicen, no, pero es que pierdes tu esencia, tu memoria, tus recuerdos. Entonces, ¿para qué me hablas de reencarnación? Ya no existe. No, claro. Ya no Es existe. decir, pero este problema es muy serio. Claro que es muy serio, porque hay tanta gente que la predicas y no tiene sentido. Entonces, para mí, justamente, no debe ni puede ser real porque hay esta pérdida De conciencia, de autoconsciencia, creo. y de exclusividad, de unicidad del ser, pero también, diríamos, está el problema del reemplazamiento, ¿vale? O sea, porque claro, dices, mira, vale, no, pues hay una fotocopia de mí o mi ser, ¿no? Se reproduciría, digamos, a través de, pues, de otro ser, ¿no? En la realidad me voy, pero vuelvo. Pero es que esto también incurre justamente en este conflicto de lo que implica reemplazar. O el concepto del alma se utiliza para el reemplazo, entiendo. Bueno, es que justamente lo que aquí se ve perjudicado es el alma. Dicen, no, el alma no se altera, ¿no? El alma no se inmuta. Este sería el siguiente bloque, ¿no? O sea, el primer argumento vendría siendo la reencarnación rompe con el sentido único del ser de cada uno, de cada ser vivo, de cada cosa. Esa exclusividad, ese pensamiento... Esa identidad, ¿no? Exacto. Todo lo que de ahí se desprende. O sea, todo eso ya no solamente es que quede en cuestión, no. Es lo que decías antes. Llega un momento en que la memoria ya deja de ser, deja de actuar, pierdes. Es como perdemos una parte de nosotros, porque si, ¿no? ¿Cuántas reencarnaciones tenemos que pasar o tener? ¿Hasta cuándo? Yo a veces hago la broma, es decir, es una broma, a ver, pues muy mala, pero cuando me dice, no, porque tú en el mundo académico, no, llegarás lejos, tal. Entonces yo le respondo, digo, bueno, ya veremos cuántas reencarnaciones necesito. Espérate, que esto es lento, ¿vale? El siguiente problema que tiene la reencarnación, la siguiente pues argumentativa que yo daría, es que incurre en la circularidad y nos lleva a romper con la idea de principio y final. Y esto es mucho peor que lo primero, quizás. O sea, ¿por qué? Porque justamente el final de nuestra vida, entendemos desde la tradición judeocristiana, que lo que hay es un juicio. A mí se me va a juzgar por lo que he hecho, de bueno, de malo, lo que no he hecho, palabra, obra, ¿no? Omisión, sí. Hay un juicio y en base a ese juicio se da un veredicto y bueno, pues entendemos que podemos ir o al purgatorio, podemos ir al cielo, podemos ir al infierno, ¿vale? Eso dentro de lo que viene siendo el marco judeocristiano, que es un marco igual, para quien lo quiera ver rígido, igual de rígido que el marco que pueda haber en una reencarnación de la religión X, ¿vale? Si nos reencarnamos y volvemos, nos vamos, pero volvemos, que dices, no, mira, ni tan mal, ¿no? A mí ya me viene bien volver. ¿Dónde está el final? ¿Qué es el principio y qué es el final? Es más, si no hay principio y no hay final, y hay eternidad, ¿no? Entonces, ¿qué valor debería tener el ser buena persona? Porque claro, si a mí no me van a juzgar y yo voy a volver, me voy a morir, sí, pero no os preocupéis que yo voy a volver y si puedo seguir dando por saco, lo voy a hacer, ¿no? ¿Cuál es el valor del ser buena persona? Porque claro, yo te puedo decir que aquí en la Tierra yo me esfuerzo en ser buena persona porque, vale, sí, me identifico con esos valores, ¿no? Hay una parte de decisión personal en ello, pero también porque sé que me van a juzgar, ¿eh? Porque yo sé que la vida no se termina con la muerte, porque yo sé que justamente a mí luego Dios me va a pedir cuentas de todo lo que aquí haga o no haga, ¿eh? Y justamente uno que piensa, bueno, no seré perfecto, sí, fallaré en muchísimas cosas, pero ¿de qué se trata? Por un lado, de hacer lo que hagas, hacerlo bien, reconociéndote en esos valores ¿no? que aplicas, pero también pensando en Dios, ¿no? Claro, si tú ahora me quitas Dios,
me quitas ese final, me quitas ese juicio. Esto es como, no sé, No, se pierde el sentido, o sea, el sentido y bueno, y el valor de existir, porque al final, bueno, pues cabalgo, si se puede hacer metafóricamente, cabalgo por la existencia, por la vida, y quién más da lo que haga si luego vuelvo. Y eso nos lleva a un problema mayor, y es cómo distinguiríamos el bien del mal, ¿no? Porque claro, ¿no? O sea, aquí la gente esto lo tiene que pillar. La reencarnación, ¿qué implica? Algo recursivo, ¿no? Nos vamos, pero volvemos. Por lo tanto, la idea de principio, la idea de final quedan diluidas, ¿sí? Pero claro, si se diluye el principio y el final, y en el final había un juicio por el que nos iban a pedir cuentas, ¿verdad? Si ahora volvemos y perdemos ese valor de lo que implica ser buena persona, entonces, ¿cuál es el valor también del mal? ¿Qué significa ser bueno y qué significa ser malo? Ahí tenemos, bajo mi humilde punto de vista, ahí tenemos el peor de los males. Porque eso yo me atrevería a decir, desde lo que viene siendo la fe cristiana, eso es lo que quiere el demonio, ¿eh? El demonio no quiere poseer a niñas con pijama vomitando cosas verdes. No, no. El demonio lo que quiere justamente es que lleguemos a ese punto de relativismo en el que lo bueno o lo malo no existe. No, es que me voy a reencarnar, voy a volver. ¿Para qué, no? ¿Para qué? ¿Para qué? Hablando vulgarmente, quiero decir, ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces, es alucinante cómo en determinados contextos y entornos esto no se plantea, no es puesto sobre la mesa, ¿no? No es debatido. Y hay algo que también me preocupa, porque si bien la reencarnación es una creencia que se podría ubicar en distintas religiones, sí, no occidentales, pero bueno, en distintas religiones, la creencia en la reencarnación que Occidente ha importado, la ha importado liberalizada de cualquier forma de religión. Y eso a mí se me eriza el pelo, porque sí, dices, no, mira. Sí. Y es mucho peor, porque el budista Claro, tiene unas doctrinas, pero es que es una reencarnación vacía y cruel. es anárquica. Es anárquica. Porque dices, no, bueno, mira, no, budista, vale, pues hay Exacto. un canon. Distinto al católico, obvio, pero hay un canon. Y hay una doctrina, hay, digamos, unas enseñanzas, bien, es una religión. Pero es que lo que nos ha llegado de las creencias de este tipo a Occidente es, sí, ha pasado un poco como lo que le ocurre al capitalismo, liberalización de mercados. ¿No? La reencarnación ya no pertenece al budismo. Ahora ya pertenece Es todo. a quien la quiera asumir. O sea, si a ti te apetece, oye, pues no, ni tan mal, ¿no? Esto es muy peligroso. Yo utilizaría aquí las palabras del antiguo cardenal Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, que él habló de la dictadura del relativismo, ¿no? Bueno, y el concepto que se utiliza es espiritualidad para darle voz a esto, creo yo. Bueno, pero... ¿Sabes por dónde voy o no? Sí, bueno, la espiritualidad como el cajón desastre donde cabe... Claro, cabe cualquier historia. cualquier cosa. Claro, digo, no, pero es que esto no es los malvados católicos o los malvados musulmanes, esto es espiritualidad. Y dentro de la espiritualidad es lo que dices tú. Bueno, pues vamos a reencarnarnos. Vamos a ver, espiritualidad, la base de la espiritualidad es la trascendencia. No hay espiritualidad si no se trasciende. ¿Qué es lo que hay que trascender? Límites, ¿de acuerdo? Límites, digamos, sobre lo conocido, sobre lo racional, sobre lo determinista, ¿vale? Y yo estoy convencido de que soy algo más que un puñado de átomos y neuronas mal configurados, ¿vale? Soy algo más, sí. Bueno, mal configurados, no, hombre. Bien configurados. Mira, o con muchas casualidades, quizás. Después de los bazucazos que vamos a recibir, al menos yo, por decir lo que estoy diciendo aquí, te aseguro que voy a quedar más deforme que un moco. Entonces, no, es así, es así. Es así. Desafortunadamente, es así porque a la gente en general no le gusta escuchar a alguien que le confronte. Pero es que a veces hay puntos de vista que, pese a llevar un mensaje, depende de cómo lo interpretes,
pero puede sonar más frío o más cruel o no tan embelesador como otros. Pero eso no quiere decir que estén mal esos mensajes o esos puntos de vista como el tuyo o tu manera o tu visión. Entonces yo creo que a quien le pique que se rasque, básicamente. Porque yo no creo que estés diciendo nada descabellado. Al contrario, yo a veces he tenido, hablando con amigos y tal, no, es que, claro, es que la gente que tiene una ECM y wow, y ve no sé qué, y es maravilloso, sí, 100%, sí, lo que ven muchas personas cuando están en ese punto, oye tú, pues qué maravilla, y te encuentras con seres queridos, que será la siguiente pregunta del tema de los seres queridos y tal, y he visto a mi abuela en un prado maravilloso, si eso es maravilloso, y suena cálido, acogedor, ¿y quién no quiere algo así? Pero de ahí a poner las cartas sobre la mesa, hay un tramo difícil de tragar, difícil de asumir. Y bueno, a veces pues he tenido problemas y también por ver las cosas más o menos como las ves tú. No problemas, pero prefiero una confrontación de no querer asumir un paso que quizás es más desconocido, no voy a decir cruel, pero más desconocido, más abstracto de lo que se vende en, por ejemplo, esto de supraconsciencia, ECM, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver, las ECMs merecen una atención particular. Como fenómenos son reales, es decir, se Sí, dan no, yo no las niego, experiencias. claro. No, bueno, pero hay que decirlo. O sea, al pan pan y al vino vino. Claro, claro. O sea, de la misma manera, pues que hay que reconocer que se está generando una conducta, yo diría, pues abusiva de determinados conceptos como supraconsciencia, pues oye, no hay que negar la mayor, y es que las ECMs suceden, Correcto. ocurren, ¿vale? Y también habría una movida bastante grande sobre qué son las ECMs, ¿vale? Porque hoy en día parece que tienes un sueño lúcido mientras están anestesiado para Y se hacerte. mezcla, ya. No, de repente es una ECM, dices, no, a ver, señor. Eso, de hecho, Charlotte Martial, que es una de las científicas que investiga sobre todos estos temas, ella distingue ECMs De un sueño. de lo que viene siendo lo que ella llama, lo podría traducir así, dicho rápido y mal, ECM-like, como una ECM. Like, como una ECM. ECM-like o Near Death Experience, ¿no? Like, Near Death Experience. Okay. O sea, pero justamente serían esas experiencias, ¿no? Extremadamente lúcidas que ocurrirían en momentos de pérdida de consciencia, por ejemplo, en anestesias, en determinados tipos de coma, pero, bueno, no habría una amenaza, digamos, vital para el paciente. Serían estados, pues, no de salud, obviamente, vamos a ver, pero no se tendría por qué dar un riesgo de muerte real, ¿vale? Sí, pueden ser causa-efecto de la Entonces, anestesia o algo así. bueno, no sabemos exactamente, ahí está el misterio. La ciencia no sabe qué es lo que las produce, porque determinados niveles de anestesia, yo no soy médico, esto lo podrá explicar mejor un médico, ¿no?, que se dedique a anestesiar que yo, pero me consta que a determinados niveles de anestesia no cabría esperar una respuesta celular lo suficientemente activa como para que se produzca un sueño, como para que el cerebro construya, ¿no?, una imagen mental de algo. Porque habría una inactivación, ¿no?, que lo impediría. Entonces, el misterio está en que, a pesar de que se da esa inactivación, la experiencia ocurre. Y la persona no solamente tiene la imagen, sino que la recuerda y la siente vívida. Entonces, eso es un misterio y la ciencia lo tiene que investigar. Una de nuestras líneas de trabajo, justamente, son las ECMs. Pero claro, esto sería como, no sé, un apéndice, ¿no? Un anexo de... Un anexo de... No, yo he sacado lo de las ECM por la sensación y todo lo que... Merece la pena... el mensaje que hay detrás, que es súper esperanzador. Merece la pena destacar que están naciendo muchas ECMs que son, como decía antes, like. Que no es mía la expresión, es de Charlotte, es de esta científica, ¿no? ECM like. Que las venden como ECM reales, son genuinas, es que estuve muerto, ¿no? Y claro, cuando te lo explican, dices, no, a ver, usted muerto no ha estado, ¿eh? Es decir, usted ha estado en un viaje, pues bueno, en el doble sentido de la palabra, ¿sí? Y, oye, que lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Que la experiencia puede... Pero me hace gracia, ¿no?
Lo de has estado en un viaje. Bueno, pero es que hoy en día cualquiera mea colonia tiene un ECM, ¿me entiendes? Entonces, yo me pregunto, Es que ahí yo me pregunto como científico, ¿hay alguien que no haya tenido una ECM? O sea, normalmente lo que se pregunta es al revés, ¿no? Claro, claro. El invitado o el youtuber dice, no, ¿quién tiene CMs? Va, que lo escriba, cuéntanos en los comentarios, ¿no? Super happy flower de la vida. No, yo digo, ¿quién no ha tenido un ECM? Como, jová, que lo escriba, ¿no? Que diga, yo no he tenido un ECM y estoy bien y no me pasa nada y se puede contar igual. O sea, yo creo que ahí también está habiendo un abuso muy desafortunado, y por parte de científicos, fíjate. Eso es lo que más me duele. Claro. Porque mira, no sé, un carismático... Bueno, una persona cualquiera o... No, un flipao, un flipadillo de estos Sí. oh, Alex, he visto la luz y te monta algo y ya está, ¿no? Se monta su circo. Sí, pues vale. Bueno, pues hasta sentiría penilla. No, a ver si me explico. Pues rezaré por esa persona, ¿no? Yo qué sé. Pero cuando ves que un científico con conocimientos que dices, vamos a ver, yo de este señor espero que haga juicios de probabilidad honestos, coherentes, dentro de las reglas del juego científico. ¿O acaso vamos a jugar al parchís con las reglas del Monopoly? Porque eso es tongo de toda la vida. Entonces, de repente te encuentras con ciertas argumentativas y ciertas cuestiones, ¿no? Que dices, oiga, pero si yo de usted lo que espero es que me tome decisiones, ¿no? En base a unas reglas que no son las que está utilizando. Ahí es donde viene toda la movida y la perversión de las ECMs. Y ahí es donde también pueden hacer otra figura, ¿no? Del gurú, ¿no? Vale. Del gurú. Que esto, bueno, yo recuerdo... Es que, pues como has dicho al principio, levanta ampollas, ¿no? Sí, ¿no? Un científico en su momento me dijo, oye Alex, es que a mí me interesan estos temas, tal. Digo, bueno, pues muy bien, a mí también me interesan. Y le pregunté, ¿por qué te interesan? No sé, pero una conversación normal, ¿no? O sea, normal. Sí, ¿Por qué te interesa X? Sí. ¿Vale? Entonces me dijo, no, porque yo tuve una ECM, ¿no? Yo tuve una ECM, bueno, entonces me la explicó, bueno, y me dijo, luego me dijo así como vacilón, ¿no? ¿Y tú, Alex, qué? ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes? Yo pues con sentido del humor le dije, bueno, pues tengo un herpes. Tengo un herpes y no sé. Y me duele a veces. Claro. ¿Qué? ¿Ahora qué? No, entonces, pero a ti no te ha pasado nada supranormal. Digo, pues no, ni supranormal, ni supraconsciente, no. No, mira, Dios me ha dado muchas cosas, pero esas no. Cosas supranormales, no. No, por ahora no. No, de verdad que Dios es muy generoso conmigo, pero... Entonces, claro, se extrañan. Y entonces me dicen, ¿y si no te ha pasado nada de esto, tú qué haces aquí? Digo, ¿no te fastidia? Pues estoy aquí libremente, porque me interesa la ciencia de lo desconocido, porque me interesa la ciencia de lo que nadie investiga. Si tuviera que hacer todo lo que investiga todo Dios... Es que yo no he tenido una ECM y también me interesan estos temas. Es que vamos, no sé. Pues le sorprendió, se sorprendió, se quedó, no, pues yo sí, yo he tenido la tal, y yo siento que la debo contar, porque en mi esfera personal, porque claro, esto que yo he tenido y me ha pasado, y digo, vamos a ver, la puedes contar y somos libres desde luego, es decir, si sientes que la tienes que contar, pues di lo que sientas que debas decir, ¿no? No, que no lo digo con segundas, ¿eh? O sea, bueno, pues... ¿Por qué comento esto? Porque me sorprende el poder cultural que le atribuimos a experiencias personales que, pues eso, llevado al terreno, ¿no? de lo absurdo, yo te diría, ¿y qué pasa? ¿Que mi herpes no tiene valor? Es mágico. ¿Qué pasa? ¿Que no te puedo...? No, a ver, claro. O sea, toda experiencia, por el hecho de ser subjetiva, si es única, aporta, pues, alguna información de quién es esa persona, ¿no? Algo personal, sí. Sí, no, y se puede debatir o hacer conjeturas de ¿Por qué en base a la experiencia. ¿Por qué tenemos que elevar las experiencias cercanas a la muerte a estados? ¿Por qué? Yo lo entiendo. Es decir, el ser humano Sí, necesita... Una explicación a prácticamente a... Yo creo que buscamos explicación a prácticamente a todo. Y distinguirnos.
distinguirse también. Y luego, después de todo, también está el concepto de muerte. Y de ahí nacen, en el concepto de muerte creo que nacen muchas de estas cuestiones. Y en el caso de las ECM, pero para mí una ECM es contraria a la reencarnación, por ejemplo. Porque si reencarnas, te vas a otro recipiente, ¿dónde queda ese paraje? Es el lugar cálido y esos familiares esperándote. ¿Entiendes? Y mucha gente eso lo mezcla. Y qué amalgama extraña, perturbada estás Bueno, haciendo aquí. se sabe científicamente, hay varias publicaciones que esto lo ponen de manifiesto. Vamos a ver, en las ECMs hay dos grandes dimensiones. Por un lado está la dimensión cualitativa del contenido de lo que se percibe. Por ejemplo, ver una luz al final del túnel, reencontrarte Ajá. con un ser querido, con un ser superior, ¿vale? Y por el otro está la interpretación, ¿vale? Porque claro, una cosa es encontrarte pues con un ser querido, por ejemplo, muy bien, ya, pero ¿qué lectura haces, ¿no? De ese encuentro. ¿Extraes algún mensaje? ¿Extraes alguna utilidad? Es decir, esa interpretación, digamos, es una dimensión aparte. Entonces, si bien es cierto que a nivel intercultural los contenidos de las ECMs parecen mantenerse, es decir, por ejemplo, la idea de reencuentro con seres o bien queridos o bien superiores, ¿sí? Aparece en Occidente y aparece también en Oriente, ¿eh? En países asiáticos, personas que han tenido ECMs ponen de manifiesto este reencuentro Sí, sí. con algo superior. Aquí quizás le llamamos Dios, allí le llamarán de otra manera. Eso es interpretación. Pero el contenido de lo que se percibe más o menos se mantiene estable. Por ejemplo, hay casos asiáticos, y esto es estadística, no es que lo diga yo ahora aquí por inventarme nada, Ya. O sea, esto es estadística. Hay casos en países asiáticos bastantes, un patrón que se repite es la creencia de que ha habido un error administrativo en el más allá, ¿no? O sea, esto a mí me llamó. Ya sé de qué nace esto en Asia. Por la manera del juicio que tienen ellos. Con el juez este que tienen, que es como bueno, en Japón es como el Enma, ¿no? El Podría juicio. ser. Y se refleja mucho en los animes esto, lo del error administrativo. Uy, No, en la narrativa, pero esto está registrado, ya no solo en animes, es decir, en informes científicos. wow. Entonces, que te lo dicen claramente, no, yo he vuelto porque era un error administrativo del otro lado y no era mi Mira, hora. se me pone la piel de gallina, Alex, porque es que yo soy muy otaku, ¿vale? Y uno de los animes Sí. que más me gusta, que se llama Yu Yu Hakusho, habla de... Ah, sí. ¿Lo conocías? Bueno, a mí me encanta. Y es que el protagonista, el primer capítulo, muere salvando la vida de un niño y precisamente Enma, el dios, le dice, no, es que tú no te tenías que morir, porque el niño recibía unas lesiones pero no moría. Tu muerte ha sido en vano, tienes que volver a la vida. Sí. Me acabas de dejar a cuadros, tío. Pues bueno, yo lo sé porque está publicado Y científicamente. yo por mirar anime, tío. Pues mira, pues oye, pues algo de La peña conexión. a flipar, es increíble, tío. Bueno, ¿dónde se ve la variación cultural? En las interpretaciones, ahí sí. Porque para unos, pues el encuentro con el ser querido es porque había algo pendiente que el ser querido le comunica. Vuelve. Y luego, claro, vuelve, para otro no, para otro el encuentro tiene... ahí sí que hay una dependencia contextual, ¿no? de la propia sociedad que es innegable. Entonces, bueno, esto que decías de que las ECMs entran en contradicción con la reencarnación es interesante. Es interesante. Para mí, creo que sí. Para mí. Es interesante porque Destrúyeme mi punto de vista. O no sé si piensas igual o no. No, vamos a ver. Es que esto es como tratar de resolver un misterio con otro misterio. ¿Sabes? Entonces, dices, ¿a qué estamos jugando, no? Porque esto es como cuando hablo con algún científico que está muy inmerso en la parapsicología y que trato con ellos, ¿no? Y yo les hago la pregunta, ¿y de dónde viene la causa? Me dicen, no, es Psy. Digo, ¿qué es Psy? No, Psy es el constructo hipotético, Psy, ¿no? De psíquico que figura. Sí. Digo, pero me estás tratando de resolver un misterio con otro misterio. Entonces,
Sí, ahí está mi perra. Sí, luego la saludaremos. Es que no estamos solos aquí, ¿eh? No, Está esta maravillosa perrita, la de Alex. es la que más vale. Es Pues la que sí. más vale. Em, yo creo que esto sería aplicable a determinadas CCMs, esta contradicción. Sí, O sea, no a todas. no a todas, no a todas. No, porque si entendemos que tiene que haber un más allá, ¿no? Vamos a asumir, vamos a partir de la base, como diría aquel, ¿no? Vamos a partir de la base que sí, que la vida no se termina con la muerte, ¿no? Y que hay una especie de tierra de nadie, ¿no? Donde hay alguien que toma decisiones sobre quién vuelve o quién no, ¿vale? Claro, si esa tierra de nadie, sin meter ahí ningún significado religioso, si eso existe, bueno, pues podría tener algún tipo de sentido el encontrarse con ese ser superior de esa tierra de nadie. Claro. Ahora, lo que no tendría sentido, y ahí sí que estaría en tu terreno, es el encontrarse con un ser fallecido, ¿no? Porque claro, si la reencarnación es real, ¿qué hace ese ser fallecido ¿Qué haces encontrar? ahí? Efectivamente. Opción A es una alucinación, ¿no? Opción B, la reencarnación es falsa. Elige tu veneno. O sea, lo siento mucho, pero la lógica... Susto o muerte, ¿qué prefieres? Exacto, susto o muerte. Pues algo así. Claro, Entonces, no quiero banalizar, pero... pero entiendo el concepto. En eso yo ahí sí que, por gracia o desgracia, llego a esa contradicción. En experiencias cercanas a la muerte que aparecen seres daimónicos, por ejemplo, Uy, sí, hay muchas, ¿eh? Uy. que yo Hay ahí... y extraterrestres, y No, seres no. raros, sí. Mira, de las investigaciones que nosotros hacemos sobre ciencia de lo desconocido, ciencia anómala, ciencia inexplicada o de lo inexplicado, el proyecto que más quebraderos de cabeza me está llevando, y vamos, esto no, lo he dicho ya en varias ocasiones, es el de las ECMs. Porque cada ECM es una especie de universo. O sea, no, de verdad, hay una simbología tan propia. Hay contenidos que sí, se pueden repetir o pueden ser, como decía antes, más o menos estables, pero las interpretaciones son, pues eso, pues libres. Y dices, no, de aquí sácale algún sentido. Pues ostras, no lo sé, es muy complicado de, por ejemplo, personas que ven animales con Ay, cuerpo sí. de león, cabeza de serpiente. No, yo lo que me he encontrado casos de personas que, por ejemplo, se han encontrado con su mascota fallecida. No sé si lo has escuchado alguna vez, pero sí. Bueno, Bueno, yo casos que he escuchado alguno, por ahí. No, es que también estaba mi perrito, que se murió también ahí, y al lado de mi abuela, y al lado de tal. No lo digo ni muchísimo menos a modo de burla. A mí las ECM es un tema que me apasiona y, como bien te he dicho antes, me parece un mensaje súper esperanzador a dar explicación a eso de que es la muerte, pero yo creo que las esperanzas que nos ofrecen las ECMs no tienen que ver tanto con la sobrenaturalidad, sino con la idea de que en realidad sabemos muy poco de cómo funciona nuestro cerebro, sabemos muy poco de cómo funciona nuestra propia naturaleza. sí. O sea, al fin y al cabo llegas a esa conclusión de nos habíamos pensado que no, los 4 físicos teóricos de turno entre Newton, entre Einstein y 4 más, pues ya está, ¿no? Tienes el universo en tus manos y lo explicamos y lo resolvemos ya. Y un cuerno de caracol. Es decir, Tal cual. no, por no decir tacos, ¿eh? Pues no. Lo que nos habían contado, pues sirve para una parcela muy concreta. Pero tú te sales de ahí, Totalmente. cambias cualquier ficha y de repente no te das cuenta de que efectivamente no, es que lo que desconocemos es enormemente más grande e inmensamente superior que lo que la ciencia ha aportado hasta ahora. Sí, pero el que no tiene una visión científica, yo creo que es que se abraza tanto la experiencia de CM por el temor a la no existencia, al dejar de existir como tu yo, como tu identidad, a la destrucción de tu identidad con el paso de la muerte. Ostras, bueno, Yo al menos abrazo ese sentimiento, o sea, a título personal, pienso, wow, ojalá sea como cuentan los testimonios de CM. Pero aquella persona que no tiene una fe, por ejemplo, tiene miedo a la destrucción de su identidad como individuo. Ya, aunque pierda lo físico, pero mi conciencia sigue ahí. bueno, yo tengo fe, me considero hombre Sí, de fe yo también. y te puedo decir que tengo miedo a la destrucción de mi identidad.
O sea, el mismo miedo que puede tener una persona, pongamos, atea, yo también me veo capaz de sentirlo y me veo sintiéndolo. O sea, me reconozco ¿Pero qué es? humanamente. ¿Miedo al proceso? O sea, no es lo mismo morir durmiendo tranquilamente y ya no te despiertas que te apuñalen. ¿Qué es eso? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? ¿Sí o no? ¿Qué es? ¿Es el miedo Bueno, o el proceso? vamos a ver. Vamos, Claro, vamos claro. a distinguir que esto pues, no es mío, está en la literatura, es decir, cualquier persona que lea y se informe encontrará esto. Vamos a distinguir el hecho de, digamos, el acto de morir Ujú, del proceso de morir. claro. El acto de morir se traduce en un estado absoluto que se conoce como muerte, ¿vale? Y es un absoluto. Si estás muerto, no estás vivo. Exacto. Pero el proceso O es sea, distinto. eso de que no, pero cuando la persona pues entra en muerte clínica, ya no es resucitable, No ya hay no... grises, o blanco o negro. Tal, no, hay que entender que ahí, aunque todo esté apagado, ¿eh? Aunque todo esté apagado, algo sigue ocurriendo en el cuerpo de esa persona varias horas después. Vamos a ver, no lo sabemos. Es decir, es más prudente contestar desde, pues es que nadie ha vuelto del otro lado para contarnos qué es lo que ocurre en ese post-mortem, ¿no? O sea, no, Claro, pues esa ¿vale? es. Que empezar a hacer afirmaciones de no, pero es que en los 30 minutos que vienen después de la muerte hay una desconexión progresiva. A ver, claro, sí, pero una cosa es el proceso de morir y la otra es el acto absoluto del estar muerto. Claro, Mortus es qui non respira, ¿no? O sea, eso es una expresión tal cual. que... No hace falta ni traducirla. Entonces, ¿dónde está el misterio en el proceso de morir realmente? Porque, pues muerto el perro se acabó la rabia, pues eso, pues muerto aquel que no respira, sí, muerto es un estado absoluto, pero donde se nos generan los enigmas es en cómo se produce y cómo se llega a este punto de la muerte. Entonces, claro, en este proceso, ¿qué hay? Pues puede haber sufrimiento, puede Es lo que te he dicho. Claro, claro, Pues bueno, de ahí bueno. entiendo que puede haber miedo, ¿vale? Bueno, hay un proceso que podríamos tildar de despersonalización. Dejar de ser tú para hacer o entrar, como me lo comentaba Lola Paricio, que es una doctora con quien me llevo muy bien, por cierto, me decía, es el tránsito, iniciar el tránsito. Ella lo explica en su libro, establece una serie de fases, habla de los fenómenos perimuerte, y realmente merece la pena leerla. Por si, no sé, por si nos está Sí, escuchando, yo le mando un saludo, que no deje de trabajar, que no deje de trabajar en lo que está haciendo, qué bueno. que siga adelante. Si quieres venir al podcast, yo encantado. Pues no sé, yo le pregunto, te paso su contacto, lo que sea, o sea, ¿no? Pero son de esos perfiles que Sí, merece la pena, pienso yo, promocionar, porque, bueno, nada, no. aquí me voy a contener, me tengo que contener, me tengo que contener. Ya, ya, Eh, tranqui, tranqui. sí, no, porque hay muchas personas hablando de CMs y, claro, pues luego pueden haber, pues eso, ampollas, más de lo debido, Cositas, y cositas. me llaman pidiéndome compit, ¿sabes? Las tiritas, estas tiritas es... Claro, Para los talones. claro, sí, sí, polvos de talco y todo esto, ¿no? Me los piden desesperadamente y no tengo para todos y luego yo me siento mal y no, y que son ganas de todos pasarlo mal, ¿verdad? Pues no. Cada uno. Sí, sí, sí. Es aquello de, mira, ¿sabes qué? Regresemos a la supraconsciencia. Perdón, lo siento, lo siento. El hombre. Lo siento, lo siento, lo siento. Bueno, regresar a la supraconsciencia no, pero regresar a la escaleta sí. Entonces, ya hemos dicho, reencarnación ha quedado más o menos claro lo que pensamos y ya está. Ahora bien, como ya hemos sacado lo de las ECM, que ha sido fortuito, se enlaza con la siguiente pregunta y es si podría existir la comunicación con seres fallecidos. Todos hemos escuchado alguna vez una psicofonía, la gente que nos gusta
el mundo de la parapsicología, todo esto, muchas veces se enlazan, ¿no? Estas voces como supuesto, es un ejemplo, ¿eh? Seguro que hay muchos más ejemplos. Pero algunas personas dicen que esas voces que se escuchan en las psicofonías podrían ser, digamos, estos supuestos seres fallecidos. Dicho esto, como ejemplo, Ajá. ¿se podría establecer contacto con ellos? Esto es como cuando me preguntaron, Alex, ¿existen los fantasmas? Y claro, yo tuve que contestar, pues no lo sé, pero sí sé que hay gente que cree en la existencia de fantasmas. No, me río porque hay varios términos para el tema fantasmas y por eso te he reído. Entonces, yo creo que aquí podríamos aplicar la misma ecuación. ¿Es posible comunicarse? Bueno, yo no lo sé, científicamente hablando, no lo sé. Tengo más razones para sostener que no que para decirte que sí. Ahora, yo sé que hay gente que cree y está convencida, ha vivido experiencias de comunicación con seres fallecidos. Y seres fallecidos no propios, ¿eh? Es decir... De otra gente. Efectivamente, ¿vale? Entonces, explorar en estas convicciones, en estas creencias, ahí sí que encuentras ciertas anomalías que, claro, te hacen poner en cuestionamiento la idea de ¿y qué significa exactamente esto de comunicar, ¿no? Es decir, ¿qué es la comunicación? Bueno, pues a mí, Barrio Sésamo, ABC, ¿no? Sí. Comunicación, ¿en qué consiste? Pues en un emisor, en un receptor, en un mensaje y un canal. Exacto. O sea, estos son los ingredientes. Tú quitas uno de estos ingredientes y ya el término comunicación se destarta. Quizás ya no es comunicación, es otra cosa. Bien, pero estas características sí que se cumplen en las experiencias de quienes están convencidos de que se comunican con seres fallecidos. Ellos están convencidos de que reciben un mensaje, ellos están convencidos de que emplean un canal a través de lo que sienten, a través de sus emociones, a través de lo que viene siendo el sentir del momento presente, y son capaces de reconocer también a un posible emisor. No es aquello de no, he recibido el mensaje, pero misterio de la vida, no sé de dónde viene. No, esto fue cuando yo recibí una amenaza anónima, sí, anónima. A mí me han pasado muchas cosas. Alex, lo que no te haya pasado a ti, tío. O sea, a mí me han pasado, sí. Y si te dijera que es de un científico, ya es para decir, bueno. ¿Te mandó una psicofonía? No, fue explícito. Fue total, ¿no? Fue un mensaje del tipo, como hagas esto, puro. Y yo, pues claro, pues tuve que reaccionar con educación. Muchas gracias, el aprecio es mutuo. Sí, claro, por favor. No, pero es anónimo y efectivamente si recibes un anónimo, pues vale, no sabes quién lo manda, pues entonces como que pierde valor el mensaje, pierde valor el canal y pierde valor el acto y el hecho de que tú seas el receptor. Claro, pero en el concepto de las psicofonías esto pasa mucho, lo de que sea anónimo. ¿O es que el anonimato se anula según la interpretación de la persona que la escucha? Bueno, es que a ver, el tema de las psicofonías... A mí me han propuesto hacer investigación científica sobre psicofonías. No niego que metodológicamente no podamos diseñar condiciones de control idóneas para poder probar, ¿vale? Pero entre tú y yo, y aquí pues soy humano, soy persona, como cualquiera que nos escuche, no veo que por ahí pueda haber algún avance. Lo siento mucho. No me resulta un tema de investigación en el que pues tengamos que dedicarle recursos, tiempo. Claro. No. Es decir, cada cual en su tiempo libre que haga lo que quiera. No, pero ¿vale? yo te lo he dicho por el tema de la comunicación con seres fallecidos, que es lo típico, es eso, o la ouija, o no sé qué. Y por eso te he hecho la pregunta. ¿Se puede, se podría, no se podría? ¿Es algo tan abstracto, al menos para mí? Pues mira, desde la teología cristiana no se considera como imposible. Wow. Cuéntamelo. ¿Vale? No se considera como imposible. De hecho, en la Biblia hay episodios, hay pasajes en los que se narra pues, cómo un ser humano en vida se comunica, ¿no?, con otro que no está vivo.
Y también se nos advierte de que ese no tiene que ser el camino. Ostras. Entonces, bueno, creo que por ahí tendríamos ya un primer punto de apoyo, ¿vale? Más allá de la creencia. Bueno, en la tradición cristiana sí, se admite que al menos eso no es un imposible. Ahora, científicamente, ¿qué se ha hecho sobre esto? Bueno, pues las investigaciones científicas yo las agruparía, y no está mal decir yo las agruparía en 3 bloques. Las investigaciones, digamos, científicas instrumentalistas, es decir, investigaciones que preparan, diseñan experimentos en los que se les pide a los participantes acceder a información de seres fallecidos, que solamente conozcan los seres fallecidos y, en este momento, tú. Y por eso la puedes compartir, ¿no? Y a través de una serie de prácticas. Son investigaciones instrumentalistas porque en algunos casos se emplean, por ejemplo, pues prácticas como la Ouija, prácticas a nivel tecnológico electrónico como lo de las psicofonías. ¿Estas investigaciones históricamente han sido interesantes? Sí. ¿Históricamente han tenido éxito? No. Es decir, han sido interesantes porque permitieron o nos han permitido plantearnos más preguntas y más incógnitas, desde luego, ¿vale? Pero no ha habido una evolución, ¿vale? Es decir, la investigación instrumental sobre la comunicación con seres fallecidos no ha tenido una continuidad. Pero claro, esto es un bloque de investigaciones, ¿no? Otro gran bloque, porque claro, la comunicación con seres fallecidos puede ser una comunicación explícita, voluntaria, de voy a hacer algo para comunicarme, o también puede darse, digamos, en condiciones espontáneas, sin que tengamos que ejercer algún tipo de control. Entonces, las investigaciones del bloque, yo lo llamaría observacional, basado, ¿no?, en el estudio de casos, ahí sí que han recogido personas, pues bueno, cuyas experiencias contenían señales, ¿no? Señales sobre, por ejemplo, a lo mejor objetos escondidos que eran de un familiar, de un ser querido, y justamente pues Coincidían. Wow. Pero claro, el encuentro de esas señales no se realizaba en condiciones experimentales, ¿vale? No, por ejemplo... ¿Eran por azar o por...? Por ejemplo, en un sueño. Wow. Una persona tiene un sueño, en el sueño hay una figura que no identifica con un ser fallecido, pero esa figura le comunica un mensaje sobre un objeto que está oculto, no sabe esa persona en vida dónde estaría ese objeto, pero en ese sueño se revela. Esa persona contrasta lo del sueño con la vida real y match, coincide. Entonces, de repente, claro, ese objeto se acuerda que pertenece a su abuelo y, por lo tanto, está la creencia, la atribución de ¿y si quien se me ha aparecido en el sueño ha sido mi abuelo? Por ejemplo. Pero claro, esto no es experimental, esto es observacional. Yo no puedo coger a esa persona, llevarla a un laboratorio, venga, voy a hacer que sueñes con tu abuelo, Claro. voy a decirle a tu abuelo, tú, cuéntale dónde tienes escondido el reloj de oro. Un reloj, claro. Por decir algo, eso no se puede hacer en condiciones de reproducibilidad experimental. No se puede. Pero sí se pueden registrar estos casos y sí se pueden hallar ciertas correlaciones o relaciones entre sí. Y esto sí se ha hecho. ¿Te cuento una mía personal? Venga, dale. La he contado varias veces, pero me encantaría que la escucharas. Y Alex, yo la cuento tranquilo porque sé que me ocurrió, sé cómo fue y sé cómo lo sentí. Y con dolor la cuento, pero tal día me voy a dormir, sueño con... mis espectadores ya la han escuchado muchas veces, lo siento amigos, pero quiero que Alex la escuche. Tal día me voy a dormir y yo sueño como un varón adulto de mi familia, una persona adulta de mi familia, hombre, varón. Sabía que era hombre, pero no era capaz de reconocer su rostro ni nada. Veía como él me decía, bueno, adiós. ¿Y de dónde vas? Normal. Y estaba él en una vía de tren. Bueno, adiós. Pasaba el tren, lo atropellaba y evidentemente fallecía. Bueno, un sueño. Me desperté incluso, joder, qué horror. Sí. Pero ¿quién era? ¿Qué es? Yo siempre pongo el teléfono en modo avión, quito el modo avión del teléfono para mirar a ver si... Y veo no sé cuántas llamadas perdidas de mi madre, mensajes de WhatsApp, tal. Ha fallecido tu primo. Bueno, mi primo, no quiero dar el nombre, de 34 años.
una serendipia, una casualidad. Bueno, podría ser una anticipación. Es decir, por ejemplo, nosotros en nuestro laboratorio hemos realizado experimentos sobre precognición, ¿vale? Es decir, la posibilidad de anticipar hechos futuros impredecibles que no serían deducibles, no serían adivinables mediante conocimiento previo, mediante nada. Lo hemos hecho, pues bueno, han sido experimentos muy sofisticados, no los voy a explicar aquí, porque... Es muchos tecnicismos, ¿no? No, no por los tecnicismos, es que me alargaría mucho y tampoco es lo importante. Pero sí te puedo decir que nuestro cerebro anticipa estímulos, anticipa hechos futuros, puede acceder a información futura que aún no ha ocurrido. Y lo hace a través de mecanismos que científicamente no tenemos ni idea de lo que ahí ocurre, pero ocurre. Y eso nosotros lo hemos comprobado y lo han comprobado otros científicos en otros laboratorios independientes, ¿vale? Por ejemplo, pues Charles Honorton en la Universidad de Edimburgo, podría mencionar a la doctora Jessica Utz de la Universidad de California, podría mencionar al doctor Edwin May del Instituto Stanford de Investigación en su momento, es decir, podría citar numerosas investigaciones que han intentado averiguar si el cerebro puede o no puede anticipar hechos futuros, antes de que ocurran, lógicamente. Y en la mayoría de estos estudios se concluye que sí, pero no sabemos cómo, ni sabemos cómo manipularlo, ni sabemos cómo alterarlo. Entonces, claro, lo que me has contado, pues a mí me encaja, ¿no? Dentro de lo que vendría siendo pues esta anticipación anómala de información, en este caso el fallecimiento de alguien. No es más el concepto de un despido consciente de ese familiar, sino más una anticipación. Yo lo vería, vamos. A nivel estadístico es más probable, quieres decir. Yo lo interpretaría desde esa perspectiva, ¿vale? ¿Por qué? También porque fíjate que en el sueño, por lo que has contado, no aparece la figura identificable, clara. Bueno, esto es habitual. Nosotros tenemos muchísimos casos que explican esto. Ven una figura, pero no saben quién es. De hecho, yo pensaba que se trataba de mi abuelo, porque en ese momento aún vivía. Pero no fue mi abuelo. Las atribuciones, como te ha sucedido a ti, vienen después, ¿no? Ah, pues, ostras, mi primo ha fallecido. Pues será mi primo, no lo sé, pero es una conjetura. No, claro, yo caí al instante, ¿no? Porque para mí yo rompí en locura. Al despertar, y además me desperté mal por ese sueño, y veo el teléfono, veo eso y digo, pero ¿qué diantres me acaba de pasar? Mira, las investigaciones y científicas... claro, la relación es instantánea, ¿no? Pero... Las investigaciones científicas que mejor han logrado captar este tipo de fenómenos, o sea, si tú las analizas, tienen como un ABC, un patrón. Normalmente el contenido, el flujo de información es inconsciente, es decir, en este sueño, me imagino que tú no podrías controlar. No, nada. Ni qué veías, ni dónde estabas, ni... Es decir, la información fluye de una manera que escapa al control del individuo, ¿vale? Eso una. Dos, hay una elevada intensidad emocional. El componente emocional está disparadísimo. Nosotros hicimos unas replicaciones, bueno, unas mejoras a los experimentos que en su momento la CIA financió. Esto lo cuento... Sí, pero no, remárcalo. Muy interesante. Bueno, cosas. Ya digo, pues como soy así anormal, pues... No, es que es así, o sea, no... Pues nada, materiales desclasificados de la CIA, pues en su momento yo me los puse a revisar, tal, vi unas cosas que no me cuadraban, escribí al científico que firmaba esos materiales, el doctor Edwin May, yo le dije, digo, vamos a ver, o sea, a ver, esto no me encaja, ¿no? Estuvimos hablando de ello, me contestó que ya fue mucho, y a partir de ahí nació una línea de investigación, hicimos unos experimentos tratando de analizar, medir la relación, ¿no? Si la probabilidad de acertar, es decir, la probabilidad de anticipar hechos futuros correctamente, digamos, era proporcional a la intensidad emocional vivida y a la tipología de la emoción que se experimentaba. Fíjate que en tu sueño me has comentado, ¿no? Que cuando despertaste te sentías mal. O sea, si el sueño se detuvo en el momento en que tú despertaste, tu emoción no. Continuó. Qué observación, no lo había pensado, tío. Algún defecto profesional debíamos tener. Es brutal, no había caído en eso, tío. Entonces, lo que la estadística nos manifestó fue
que justamente cuanto más se prolonga la emoción, cuanto más intensa es la emoción y cuanto, digamos, el individuo más habilidades tiene para gestionar o interferir en esa emoción, más probabilidades hay de acertar en la anticipación de lo que se vaya a hacer. Eso está publicado, eso es un informe que además está publicado, pusimos el nombre del gobierno americano, de la CIA, aquí pusimos que aquello que dices, si nos quieren encontrar, Estaremos, sí. o sea, se lo hemos puesto en bandeja. Pero casa mucho o, digamos... Qué interesante, tío. No, me has dejado de piedra, tío. Es muy interesante. Entonces... Para mí, en el cerebro, yo no sé qué hay, puedo conjeturar sobre ello, pero claro, hay algo que rastrea información y que lo hace de una manera que es antilógica. Es decir, cuando nuestra lógica, a nivel matemático, a nivel analítico, a nivel racional, nos dice, no, de aquí ya no se puede sacar nada más, no hay nada más que ni que deducir, ¿no? Es imposible, ¿no?, extraer información. Ya, pues sí, naranjas de las chinas. O sea, perdón, no tengo nada en contra. Mire esos naranjas. Exacto, ¿vale? Pero no, lo digo porque a lo mejor YouTube censura. No. Aquí le pones algo. Un pip. Un cuerno de caracol. Vuelvo otra vez a... No, nuestro cerebro, incluso cuando no tiene ninguna fuente sensorial de la que tirar analíticamente, cuando ya no tiene información que aprovechar para establecer asociaciones racionales y lógicas, es capaz de producir y rastrear información como desde cero, y es donde se da esa especie de anticipación, es donde aparecen esa clase de sensaciones que pues tradicionalmente las hemos llamado pálpitos, corazonadas. Sí, correcto. ¿No? No sé por qué, sueños pero... premonitorios, puede ser. Esto está registrado en la narrativa de nuestra cultura. Que sí, no, porque esto sucede porque tienes una neurona que conectada con otra, pues se quieren mucho esto tiene que ver... y se reproducen mediante sinapsis. Vamos a ver, no hay que jugar a los Sims con las neuronas. No. Pero no es lo de Penrose y Zameroff, lo de los microtúbulos y todo esto. Bueno, eso es otra historia. Eso sería, digamos, un modelo de al menos dos grandes teorías fundamentadas en propiedades cuánticas para tratar de explicar justamente esto, cómo nuestro cerebro puede llegar a acceder a información pues sin medios conocidos. Digamos, sería una de las teorías cuánticas de la consciencia. Y ahí es de donde viene la pregunta de... Y aquí Open Mind, bueno, tú ya no hace falta que te diga... Yo investigo en cuántica, ¿eh? Sí, por eso digo. O sea que... De ahí viene la pregunta... No me va a asustar que lo que... No, pero es esa mezcla que se ha hecho de la cuántica y la supraconsciencia. ¿Qué relación o cómo enlazarías todo eso? Bueno, vamos a ver, lo mismo que enlazar un huevo con una castaña. O sea, no, lo siento mucho, perdón. Lo siento. Para quienes me conocen, sí, yo doy clases en la universidad. No, pero ya sabes que estas preguntas te las hago ahí con Henry porque no, me encanta tu respuesta, pero es que yo no estoy aquí para hacer un personaje. Correcto. ¿Vale? Yo podría venir encorbatado, sí. podría venir con mi de esto, sí, tal, aquí. Bueno, mira, lo único que llevo es mi cruz. Me encanta que lo sepas. Y siempre la llevo, siempre, porque es un elemento, es un símbolo de pertenencia y es algo, pues bueno, muy personal y profundo. Pero como el tema de conversación no es la cruz, regresando a la cuestión esta de supraconsciencia y cuántica, vamos a ver, la conexión que se ha hecho ha sido una conexión única y exclusivamente metafórica. Esto es como si yo digo, a ver, anda, es que el olor a pino del detergente con el que friego el suelo, ¿no?, me recuerda pues al bosque de Irlanda de cuando yo estuve en el internado, porque estuve en un internado, ¿no? Lo sé. Estoy haciendo pues una conexión, sí, pero ¿qué tiene que ver el recuerdo mío, Irlanda, los pinos de Irlanda, con un detergente, el suelo que estoy...? Nada. Que es una puerta, un conector que me permite dar un salto
¿no? Sí, me permite rescatar ese recuerdo. Yo busco en mi archivo cerebral Irlanda, el bosque, ¿no? El olor, tal, a pino. Venga, todo cuadrado. ¿Eso quiere decir que la explicación de ese recuerdo tenga que ser la misma que la que explique por qué ese detergente hace olor a pino? No. Es decir, que yo relacione supraconsciencia con cuántica no quiere decir que justamente la supraconsciencia, sea lo que sea, tenga alguna explicación cuántica. No, no. La analogía, la comparativa que se haya podido hacer es totalmente metafórica, especulativa, y se ha hecho pues porque... Vamos a ver. Es que está como muy de moda hablar de física cuántica y yo en internet, mira, yo consumo mucho YouTube y veo a mucha gente que dice, no, porque es que la física cuántica a mí me da miedo. Yo no tengo ni idea de física cuántica. Yo no me atrevo ni a hablar porque no tengo ni idea de lo que es ni de cómo funciona, ni la mecánica cuántica, ni la física cuántica, ni nada de eso. Y mucha gente la utiliza como el que come palomitas. Y yo creo que ese término debería respetarse más, o al menos que se lo ponga en boca quien sabe de lo que está hablando. Uy, uy. No, pero yo creo que es así, tío. Debería. Debería, claro, claro. Mira, Ya, me da igual que mucha gente se mete encima. Yo he tenido gente en el canal que habla así, física cuántica y tal, y yo respeto porque tengo que empatizar con la persona y tal, y es maravilloso. Y seguro que me cuenta algo interesante, pero la física cuántica, tío, no está para hablarla si no sabes de qué va. Creo yo, desde mi punto de vista. bueno, a mí me han enseñado que, pues si no sabes de un tema, cállate boca, ciérrate pico, Eso es. hagas el silencio y el silencio se hizo. Entonces, sí, sí. Lo prudente es, si no sabes, no digas. Porque si dices y encima cae bien, pues lo que harás será engañar. Aunque sea inconscientemente, pero ya estás enredando. Y además, si tienes un micrófono amplio de miles de personas que te ven, pues oye, igual. Sí, ese es el problema. O sea, ese, ese es el problema. Esto lo hablaba yo con unos alumnos. O sea, y es así, el problema no es que en el mundo hayan muchos tontos, ¿no? O sea, no, yo puedo ser tonto, el problema no está en la tontura, ¿vale? El problema está cuando coges esa tontura y la juntas con otra cosa, como por ejemplo un micro, un altavoz, ¿sí? Cuando le das a un tonto motivación, ¿vale? Pues hay algo peor que un tonto, sí, un tonto motivado. Es así. A ver, que yo sé que la mayoría de gente que habla de física cuántica, gente que lo hace por. Bueno, porque pues suena interesante y tal. Luego hay otros perfiles más macabros, que hasta aquí puedo leer, pero que saben perfectamente que no tienen ni idea de física cuántica y hablan de física cuántica. Ahora bien, hay gente que lo hace, pues bueno, porque suena técnico, suena interesante, pero en términos, ¿qué es la física cuántica, Alex? ¿Qué es? Es que yo no sé lo que es. Yo no sé. Bueno, la física cuántica es el dominio de dos cosas, de lo extremadamente pequeño y es el dominio de todo aquello que esté indeterminado, de lo incierto y por consecuencia, pues de lo probabilístico, ¿vale? Normalmente, pues en la realidad externa coincidimos en que la realidad no solamente está dentro de nuestra mente, ¿verdad? Es decir, hay algo ahí fuera. Aunque mi mente deje de funcionar, las mareas subirán y seguirán bajando, ¿no? Porque la fuerza que las hace, ¿no?, movilizarse no dependen de mi mente, Se irán ahí. dependen de la luna, ¿no? Bueno, vale. ¿Por qué empiezo por ahí? Bueno, porque el movimiento de las mareas es algo completamente determinista, es algo completamente, ¿no?, especificado. Podemos desengranar toda la cadena de sucesos, ¿no?, que provocarían por qué las mareas suben y bajan y no habría margen ni lugar a dudas. Yo suelo poner aquí el ejemplo, no las mareas, esto de las mareas lo he dicho porque, no sé, mira, me ha dado por ahí, pero pongo el ejemplo del tanque que dispara una bomba. La trayectoria de la bomba y el lugar en donde va a caer la bomba es absolutamente predecible, conociendo condiciones, Haciendo conociendo... cálculos, exacto. Eso es un determinismo newtoniano que pues forma parte de esa realidad que está ahí fuera de nuestra cabeza, ¿vale? Y, de hecho, pues la física ha dado buena cuenta de ello. ¿Qué ocurre? Cuando hablamos de indeterminismo, hablamos de fenómenos
que carecen de una causa o de causalidad y que por lo tanto no sabemos qué es lo que hay detrás, y empleando, digamos, principios, reglas, leyes de esa realidad externa, de esa realidad general, ¿no?, a eso que es extremadamente pequeño, no funcionan. No nos permiten hacer ninguna predicción. Y de repente, donde se supone que no tendría que haber predicción alguna, las reglas de la matemática cuántica sí que nos permiten hacer esas predicciones. Entonces yo, en cuántica, la investigación que hago es matemática, ¿vale? Y trato de importar esas reglas de la matemática cuántica a procesos que no son cuánticos. ¿Y procesos que no son cuánticos como cuáles? Pues procesos de toma de decisiones. Procesos que pues, en neurociencia y en psicología se denominarían cognitivos. Esto no es ninguna locura. Si alguien, pues no sé, esto para mí uno de los grandes artífices y promotores de esta línea de investigación fue Jerome Busemeyer, pues un profesor de la Universidad de Indiana, que vio que en determinadas condiciones nuestro cerebro, sin ser cuántico, sin que haya nada cuántico en él, en determinadas condiciones de decisión, se podían aplicar reglas matemáticas para hacer predicciones válidas, fiables, precisas. Y de repente, pues decisiones que eran impredecibles desde la lógica, la razón, desde lo conocido, ¿no?, desde lo que pues hasta día de hoy la neuropsicología nos ha dicho, ¿no?, pues se vuelven predecibles. Yo eso lo he reproducido. Yo he aplicado la propiedad, por ejemplo, de la superposición, la hemos aplicado a nivel cognitivo. Hay varias publicaciones en el Journal of Mathematical Psychology. Quien no me crea, que busque, ¿no? Porque siempre hay algún usuario que dice, no, que muestre las pruebas. Mirar, Está publicado. no sé en qué cámara tengo que dirigirme, pero quien quiera pruebas, que se moje el culo como aquel que busque peces, ¿vale? Que se meta en Google, que me busque a mí o que busque a Busemeyer y que lea. Y que se empape y ahí encontrará las pruebas, ¿sí? Porque que a veces, pues... no sé, en el podcast de Iván alguno decía, no, que muestre las pruebas. A ver, aquí no voy a mostrar un artículo científico. Ya. No, pero están. De hecho, nosotros publicamos un nuevo coeficiente estadístico que permitiría, ¿no?, unir lo cuántico con lo no cuántico. Wow. Sí, de esto me hablas. Qué bueno. Es para... superinteresante. Sí. Y ha resultado fructífero. Sí. Wow. Sí. Esto es espectacular. Sí, tengo... Suena espectacular, al menos de lo que... Tengo... Creo que es algo que se lleva tiempo intentando enlazar. Bueno, es que, a ver, esto... Cuando yo realicé la publicación con gemelos, a nivel de cognición cuántica con gemelos, no sé, son de esas sincronías que dices, ¿esto qué es? ¿Azar? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿No? Dios, explícame, ¿qué es esto? Pero Google también sacó la publicación de que había logrado sincronizar el cerebro humano con una computadora cuántica, bueno, y salió además publicado en muchos medios. Recuerdo ahora mismo New Scientist, que ahí lo anunciaron, comenté con el periodista la noticia, vale. Y bueno, a partir de ahí nos salieron, digamos, propuestas de trabajo y de, bueno, que no solamente son propuestas de investigación científica, sino que hay un fin de lucro o empresarial, pues para tratar de llevar pues estos hallazgos al terreno de lo aplicado, ¿no? Y que pueda servir pues tecnológicamente al menos para mejorar lo presente. Tengo varias propuestas de este tipo a nivel empresarial, mecenas quizás, no sé cómo llamarlos, y de verdad no me quejo, pero lo tengo parado. Pero el motivo ¿se puede saber? Bueno, tiene que ver con mi manera de ser. Okay. ¿Podría tirarlo adelante? Sí, podría pues decirles pues a estas personas, sí, venga, dame la pasta, que... Tanto, sí. No, y vamos a montarnos no en el dólar, pero casi en el dólar. Lo podría hacer, pero el dinero no me motiva. Una. No, claro, el dinero no me motiva y uno tiene que vivir
de tal manera pues que se sienta coherente con aquello que te define, con lo que te representa. Y me estás diciendo que se ha ofrecido mucho dinero a cambio de esto. Bueno, sí, yo tengo a 2 personas en espera para que quieren usar nuestro nuevo No hace falta que coeficiente. des cifras, pero bueno, me intuyo que no son 100 euros. Claro. No. Pero bueno, cuando uno no ve las cosas claras, Pues me parece... a mí me han enseñado freno de mano. Además, para los que creemos en Dios, sabemos que Dios no tiene prisa. Esto es una realidad. O sea, no lo ves claro. El dinero no es lo que te motiva. Y Dios no tiene prisa. Bueno, entonces, pues ¿para qué vas a acelerar? Exacto. Oh, es que vendrá otro y ocupará tu lugar. Me importan huevos calfao, así de claro lo digo. Sí, me importa un huevo escalfado porque yo la publicación ya la tengo hecha, ¿eh? Y es oficial, Y hay fechas. ya hay fechas. O sea, eso está registrado, eso está, o sea, eso está. O sea, que no, por ahí no me pillan. Entonces, bueno, ¿para qué generarnos más presión de las que ya tenemos? ¿No? Totalmente de acuerdo. No sé, pero eso ya te digo, tiene que ver con mi manera de entender No, perfecto, las perfecto. negociaciones. No, Alex, perfecto. Creo que chapó por tu parte. Yo tengo como eslogan, como base, a la hora de negociar, pierde quien más prisa tenga. Totalmente. En una negociación, quien más prisa ponga sobre la mesa es aquel que más perderá. ¿Quién será quien menos? El que no tenga prisa, el que pues tenga la sartén por el mango. Y si esa es la postura que podemos tener por ahora al menos, oye, que la vida se puede torcer en cualquier momento, también te digo, Sí, claro, Dios dirá. pero Yendo ya a la pregunta final, y creo que es la más interesante. Vida después de la vida. Vida después de la vida, sí. Igual la pregunta no debería formularse así, quizás, pero esa es la pregunta. ¿Crees en la vida después de la vida? Aquí entra el factor religioso, creo, también. Y no sé, ¿qué me puedes decir de esto? personalmente sí creo que hay vida después de la vida. O sea, creo que la vida no se termina con la muerte. No concibo la vida como algo que simplemente dependa de activaciones biológicas y de comportamientos celulares o atómicos. Creo que la vida, como el concepto existencia, metafísicamente nos llevan a plantearnos muchas más cosas que simples conexiones. Y dentro de esas cosas, pues yo las encauzo en la religión católica, sí, es donde me he educado. Es una creencia afirmar que hay vida después de la vida, como afirmar que no hay vida después de la vida. Una de mis mejores amigas es atea. Es atea, es más atea que el diablo. Entonces, sí, es muy atea. Pero somos amigos, nos queremos, nos apreciamos. Claro, una cosa no quita la otra. No. Es más, nos entendemos, ella es científica, pero sí, es atea. Ella me dice, Alex, a ti te han vendido un seguro para la otra vida, ¿no? Que no sabemos si existe, ¿vale? Y tu decisión ha sido meterte en este seguro. Yo pues me río y le digo, bueno, sí, pero si creyendo en este seguro soy feliz. No haces mal a nadie, ¿no? Pues no, y si esto me permite ser mejor persona. Esa es la respuesta, bueno. Es que para mí no es una... Totalmente, Alex, totalmente. No es un tema de si realmente hay vida o no hay vida. Vale, quizás esté equivocado. Quizás yo esté equivocado. Pero vivir manteniendo esta fe me permite sentirme feliz, me permite sentirme coherente y me permite, pues algo que mucha gente no tiene, y es encontrar un sentido. Hay gente que se levanta por la mañana y se levanta y hace las cosas por costumbre. Por inercia, sí. Por costumbre. Y tú les preguntas, ¿y cuál es tu motivación? Bueno, es que toca. Bueno, es que... Es lo que toca, ya. No tiene el ikigai que dicen los japoneses, ¿no? El ikigai, ¿no? O sea, ¿cómo que es lo que toca? O sea, lo que toca, ¿qué tocas tú? ¿No? No, claro, es aquello al final, no sé, es un juego de palabras muy turbio. Sí. Yo tengo, o siento que tengo la fortuna de levantarme todas las mañanas y de tener sentido y
decir, no, me bajo de la cama, me levanto de la cama, no porque toque, no porque si no me baje de la cama, pues yo qué sé, se me harán llagas y biológicamente voy a tener problemas de coagulación de la sangre, me tendrán que pinchar heparina, porque claro, porque si no me dará un trombo. Me da igual todo eso. Yo me levanto porque tengo cosas que hacer. Y cosas que hacer, pues bueno, ¿Con pues un propósito? con un propósito, con un sentido de misión. Y eso es lo que te lleva a movilizarte. Que tú me dirás, pues tu sentido de misión es muy racional. Y a mí qué me importa. O sea, me tiene que valer a mí, no a ti. Claro. No Sí, sé, sí, tú tendrás que encontrar el tuyo. O sea, Claro, pero ese sentido, ¿no?, del que hablas, o esa la motivación, ese objetivo, se puede llamar de alguna manera, luego pasas a otro. Yo creo que yo soy de los que pienso que el camino es más interesante que el objetivo final. Lo que vives en el camino, creo que es ese proceso, ¿no? Ese camino es mágico, ¿no? Pasa. pero cuando llegas al objetivo, pues nace otro objetivo, vives ese camino y luego vives otro camino más, luego entras en otra etapa de, se puede llamar, bueno, adulto, vejez, yo lo entrelazo así. Cuando llegas a la vejez, la vida termina, que es lo que queremos todos, más que no morir jóvenes, pero... Y cuando la vida termina, pues es donde nacen todas las dudas que nos han traído aquí a lo largo de esta charla y en la que todo el mundo se cuestiona cada día. Y entonces es ese concepto de decir, bueno, ¿qué pasa después? No lo sabe nadie. No lo sabe nadie. Bueno, hay misterios que simplemente se tienen que vivir. Descifrarlos, digamos en términos científicos, racionales, puede ser o no viable hasta cierto punto, pero ante todo estamos llamados a reconocerlos como misterios. Claro. Pero no sé, la muerte no tiene aún explicación por la ciencia. O sea, sí, la muerte en concepto muerte, pero la vida después de la vida no tiene. La ciencia no lo ha explicado, No. No puede. No puede, a ver. Pregunto. La ciencia no es que no pueda. La ciencia, a través de su método o de su metodología, lo que ofrece es un tipo de discurso, es un tipo de conocimiento. Y esto, pues también lo he comentado. De la misma manera, pues que no tiene sentido, pues tratar de explicar cómo funcionan los cielos empleando la Biblia, porque la Biblia, para quienes creamos en ella, nos enseñará que, pues cómo ir al cielo en todo caso. Correcto. ¿Vale? Pues bueno, de la misma manera que no utilizaríamos un tipo de conocimiento para tratar de resolver un fenómeno ajeno a la naturaleza de ese propio conocimiento, pues tampoco tiene mucho sentido tratar de meter a Dios en una probeta de laboratorio y con el método científico vamos a comprobar si Dios existe. Entonces, creo que la ciencia tiene sus propios límites y en sus propios límites se cierra. Y en sus propios límites hay esa cerrazón, ¿vale? Que es lo que tú dices, no puede. O sea, es que no puede, vale. No puede, pero por la propia condición de cómo produce o cómo se produce el conocimiento científico. ¿Vale? Con el conocimiento científico voy a encontrar el sentido justamente a qué hay en la inmortalidad del cangrejo. No. No. ¿Pero crees que eso es un límite humano? Es un límite realista. Claro. Eso sí lo sé, es un límite realista. Yo estoy convencido de que la vida no se termina con la muerte y podría aportar razones para ello. Y no serían razones estadísticas. ¿De acuerdo? Bueno, dime alguna si quieres. Bueno, la teoría de la evolución no resuelve el punto sobre los porqués. Hemos llegado hasta el punto biológico en el que nos encontramos. O sea, no, es que el cerebro es producto de la evolución. Sí, bueno, claro, esto es como decir, no sé, pues sí, es que si tú existes es porque dos personas se tuvieron que juntar en espacio-tiempo, intercambiar algo, ¿verdad? Sí, claro, pues se supone. Ya, pero muy bien. ¿Y cómo se llamaba la mujer? ¿Y cómo se llamaba el hombre? ¿Y qué hicieron? ¿Lo hicieron porque se querían? ¿No? ¿O te trajo la cigüeña? Es decir, la teoría de la evolución ofrece razones y supuestos.
Pero la teoría de la evolución a mí no me resuelve la crisis con respecto a quién soy y por qué mi cerebro es lo que es a día de hoy. No, es que la respuesta está en tus genes. Ya, ¿y quién puso esos genes? No, bueno, es que los genes derivan de... Muy bien, me da igual, y te haré la misma pregunta. ¿Y quién puso la primera piedra? ¿Quién puso el primer pedacito? ¿Qué? ¿Por qué? No, es que el origen del universo fue el Big Bang. Muy bien, y yo tengo una prima en Murcia. ¿Y quién? Se oye, perdona. No, no, claro. Mi prima, la de Murcia, no es menos que el Big Bang, ¿eh? No, faltaría más. Sí de claro. Entonces, la cuestión es, ¿y por qué tuvo que suceder así si es que la ciencia nos propone que fue así? Ah, es que eso lo que tú planteas es metafísica. Ah, claro, pero es que es la propia metafísica, ¿no? La que quizás nos permite plantearnos y no responder, pero sí reconocer el misterio de que el final no es la muerte. El final no es la muerte. La muerte será un final orgánico. Eso, la vasija, ¿no? El recipiente. Pero hay pruebas de que el ser que llevamos dentro se limite únicamente al chasis que llevamos. ¿Hay pruebas de ello? Ah, bueno, a ver, Alex, es que si yo te desconecto del chasis, tu ser, pues es que no deja de reaccionar. Bueno, Vamos a no ver, lo sabes. no lo sabes. No lo sabes, exacto. ¿No lo sabes? Entonces, si no lo sabes, lo que sabemos es que no sabemos. Tremenda conclusión. Bueno, yo creo que sí. Sí lo es. Potente. Sí, es muy potente. Alex, amigo, muchísimas gracias. Maravilloso. Pero antes de terminar, ¿tienes algún mensaje que quieras lanzar a cámara sobre esto que hemos hablado o a modo de conclusión? Bueno, es que tendría varios, pero esencialmente la gente, la gente no debe renunciar a su pensamiento. No debe renunciar a lo que pueda pensar por sí misma, sea correcto o incorrecto. Si es incorrecto, ya se descubrirá, ya reaprenderás, ya, pues no sé, ya lo rescataremos o lo salvaremos si se puede. Pero no renunciar al pensamiento propio. Porque eso es al fin y al cabo lo que nos puede salvar ante figuras como gurús de bata blanca, como gurús que van con americana y corbata y que no te ofrecerán ninguna Biblia, ¿eh? A mí ya no me preocupan estas personas que van a los timbres, ding dong, Cristo te quiere. No. No, esos son los que No. Estos, no. Los que dan miedo son los que te ofrecen un enlace para que apagues. Un maravilloso curso. Los que me dan miedo son aquellos que hablan en nombre de la ciencia, ofreciendo respuestas para las cuales la única verdad es que no sabemos. Y cómo luchar contra eso es no renunciar al pensamiento propio. Eso es lo que considero. Ya sé que quizás suene así como muy, no sé. Totalmente. No, es así. Porque el gurú hace eso, te vacía de pensamiento, mete lo que a él le interesa, claro. y ahí es donde tenemos el lavado de cerebro. A mí me ha pasado, ¿eh? Entonces, no sé, creo que sería un mensaje importante para recordar, sobre todo en redes sociales, que hay bastante ruido de fondo. Totalmente. Alex, ahora sí, muchísimas gracias y hasta la próxima. Venga, gracias a ti, Xavi.